Dios bendiga a cada uno de los que están conectados en esta hora. Así que le bendecimos en el nombre de Jesús. Así que muchas bendiciones, un fuerte abrazo a cada uno. Bendecimos a todos esos países que siempre se están conectando en esta transmisión. Hoy tenemos un tema bien importante y hoy vamos a estar hablando sobre herejías satánicas. Cuando nosotros estamos hablando de herejías, estamos hablando que cuando la verdad de algo se distorsiona. Entonces, realmente la iglesia desde hace mucho tiempo, la iglesia siempre ha estado luchando por asuntos de lo que tiene que ver las herejías. De hecho, en la antigüedad fueron muchas las personas que murieron porque la iglesia consideró que lo que se estaba hablando era herejía. La iglesia tiene doctrinas básicas, las cuales esas doctrinas básicas no se pueden cambiar, porque cuando usted quiere cambiar una doctrina básica, inmediatamente usted cae en una herejía, usted cae en un apóstata. Entonces, una de las doctrinas básicas que nosotros tenemos como iglesia, ¿verdad?, es la doctrina de la salvación. Y hay varias vertientes referentes a esas doctrinas. Está lo que entienden de que la salvación no se pierde, y está lo que entienden que la salvación sí se pierde. Es decir, hay dos vertientes. Muchos que creen en la predestinación y otros que creen en lo que se le conoce como el libre albedrío. Es decir, habían dos pensamientos. Y las personas más conocidas en estos dos pensamientos, en la parte de la predestinación era Juan Calvino, y en la parte de lo que era el libre albedrío, Arminio. Pero estas dos posturas nunca ha traído un problema quizá a lo que tenga que ver tu salvación, sea que yo crea, ¿verdad?, de que hay un libre albedrío que yo escojo, o que yo crea que a mí me escogieron. Eso no tiene que ver quizá nada en tu salvación, porque lo importante es que los dos estamos en Cristo con diferentes pensamientos en esa parte de la salvación, pero los dos estamos en Cristo, y si los dos guardamos la palabra y hacemos las cosas correctamente, vamos a ser salvos. Con eso no hay ningún problema. Ahora bien, cuando ya nosotros a lo que es la doctrina de la salvación, que en griego se le conoce como soteriología, es el estudio que tiene que ver con la salvación. Nosotros ahora, la Biblia nos habla a nosotros y nos dice que ya después que usted muere, no hay una segunda oportunidad, y usted empieza a predicar y hablar de que usted entiende que después de la muerte hay una segunda oportunidad. Inmediatamente ya usted está cayendo en una herejía. ¿Por qué? Porque la Biblia te está diciendo que no. Cuando nosotros vamos a Hebreos 9:27, en Hebreos 9:27 habla y dice que ya está constituido, ¿verdad?, que el hombre muera una vez y después entonces venga el juicio. A mí me gustaría leer esa porción de la palabra de Hebreos capítulo 9, versículo 10. La voy a buscar aquí para leerla, porque sería bien importante nosotros leer esa parte. Hebreos 9:27, y dice: y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Es decir, aquí está hablando que está establecido, ¿verdad?, que el hombre muera una sola vez
y después el juicio. Esto implica que después que usted muere, ya no hay una segunda oportunidad para usted. Porque después que usted muere, entonces, al tiempo entonces, vendrá el juicio, donde usted entonces será juzgado. Entonces ahí usted será juzgado y será enviado al lugar que a usted le corresponde. Es decir, la Biblia no apoya una segunda oportunidad. La Biblia en ningún lado lo apoya eso. Y hay otros versículos que también nos lo dan a nosotros a entender. Por ejemplo, también Mateo capítulo 25, versículos 31 y 46, también nos da a entender que está hablando de los últimos tiempos, cuando unos serán puestos a la derecha y otros serán puestos a la izquierda. Entonces, después de ahí, los que están puestos a la izquierda serán entonces castigados, serán mandados al lugar que a ellos les corresponde. Entonces, fíjese que aquí también está hablando de eso. Se está presentando como si fuera un juicio. Entonces, esto nos da a entender de que no hay segunda oportunidad. Podemos verlo también en la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, versículo 19 en adelante. Es una parábola, pero nos da una enseñanza importante. Y la enseñanza importante que nos da es que no hay segunda oportunidad. Fíjese que el rico como que él quería que le hablen a sus hermanos, que hagan esto, que hagan aquello, pero ya no se podía. Y para él ya no había oportunidades, ya no había una oportunidad. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que la Biblia no apoya una segunda oportunidad después de la muerte. Porque entonces, hermano, la predicación que en todos estos tiempos siempre la iglesia hace, ¿qué es lo que nosotros como iglesia predicamos? No, que tú tienes que aceptar a Cristo ahora en vida. Porque si tú no aceptas a Cristo ahora en vida, ya no hay una oportunidad, no hay una segunda oportunidad para ti. Es lo que nosotros predicamos en las iglesias. Ahora, cuando aparece una persona y empieza entonces a hablar y a decir de que después que usted muere tiene una segunda oportunidad, eso totalmente es una herejía satánica. ¿Por qué? Porque empieza a estar en contra de lo que la misma palabra de Dios enseña. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos tiempos, a veces con la gente por falta de conocimiento y de tener un discernimiento espiritual. A veces pueden venir con este tipo de información que en vez de ayudar a la gente, lo que hace es que están confundiendo a la gente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, habla de los postreros tiempos, donde iban a venir doctrinas de demonios. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de doctrinas demoníacas. Entonces, hay un texto bíblico bien interesante, que es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, que habla que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y de verdad que me gustaría como leer este texto para que quizás se pueda entender mucho mejor. Primera de Pedro. Déjenme buscar Primera de Pedro. Bueno, aquí tengo Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Miren qué dice aquí. Pero lo vamos a leer para que se entienda mejor. Lo vamos a leer desde el versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Porque mejor es que padezcáis
haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Miren aquí esa parte importante que dice el 18, que dice muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en la cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Miren lo que habla este texto. Entonces, este texto que habla, que dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este es un texto oscuro. Es un texto oscuro en la Biblia y ha tenido varias interpretaciones. Una de las interpretaciones que este texto ha tenido, de que aquí se refiere que Cristo presenta su triunfo a los ángeles caídos, a esos seres caídos de que nos habla Génesis capítulo 6, que es donde dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces, muchas personas piensan que se trata de que Cristo fue y presentó su triunfo a los espíritus encarcelados en el tiempo de lo que tuvo que ver su muerte y resurrección. Pero hay otra que habla de que él le predicó a personas humanas de la época de Noé, que desobedecieron. Pero aquí surgen ciertas preguntas. ¿Por qué solamente predicarle, Cristo nada más predicarle a ese grupo de gente de la época de Noé, y no le predicó a lo de la época de Moisés, no le predicó a lo de la época de Abraham, solamente a lo de la época de Noé? Esas son preguntas que surgen. Pero con lo que nosotros hablamos anteriormente, referente a los textos bíblicos de Hebreos 9:27, de Mateo 25 en adelante, Lucas 16, versículo 19, estos textos nos hablan a nosotros que no hay una segunda oportunidad. Entonces ya por eso lo que es esta teoría de que prácticamente Cristo le predicó a esos seres humanos, esa teoría no es muy apoyada, por el motivo de que la Biblia en ningún lado presenta una segunda oportunidad después de la muerte. Siempre la Biblia presenta en los tiempos ya finales que es un juicio, y después del juicio entonces usted va a recibir lo que le toca. Es lo que la Biblia enseña. Entonces ya por eso esta teoría ha sido muy descartada y la gente no la acepta. Pero ¿qué pasa? Que este texto bíblico, muchas personas que practican liberación han tomado este texto bíblico como que Cristo le predicó a esa persona del tiempo de Noé que estuvieron muertos. Y ahora estas personas entienden de que en una liberación, si se manifiesta un cadáver astral, que no es algo que es normal, que eso tú no lo ves siempre en una liberación, porque hay veces que los demonios engañan y no se trata de un cadáver astral, sino se trata muchas veces de un demonio. Esto se ha ido tan fuerte que yo he escuchado personas que ministran liberación, que a los mismos demonios le han dicho que si quieren arrepentirse. Y los demonios dicen, sí, nos vamos a arrepentir, pero realmente ya no hay remisión de pecado para los demonios. No hay remisión de pecado para los demonios. La remisión de pecado solamente para los seres humanos. Entonces, este tipo de gente, entonces está enseñando que una persona después de muerto, usted le puede predicar
y acepta a Cristo y se salva. Y toman como base Primera de Pedro 3:19. Pero esto es un error garrafal. ¿Por qué? Porque si es así, entonces nosotros vamos a esperar morir, porque posiblemente cuando alguien haga una liberación, yo pudiera encarnarme, ¿verdad? O a herirme a esa persona que le están haciendo la liberación para yo poder buscar esa segunda oportunidad. Es algo, hermano, que es una herejía. Cuando usted habla esto, hermano, usted siente la herejía de este asunto. Entonces el evangelio, es decir, el evangelio entonces perdería su sentido. La doctrina de la salvación perdería su sentido totalmente. Porque ya usted entiende que después de que usted muera, usted puede ser salvo, porque si aparece un exorcista, un libertador de eso, usted nada más está esperando una oportunidad de esa para entonces usted adherirse a ese cuerpo, para usted buscar una segunda oportunidad. Entonces eso es totalmente negativo. Es totalmente negativo. Entonces es tiempo de que el pueblo de Dios empiece a despertar. Y este tipo de cosas y ese tipo de gente que está haciendo eso, nosotros dejar de escuchar y de seguir ese tipo de gente, porque es lo que va a traer confusión. Como una señora que me escribe y me dice: apóstol, yo quiero que usted, a ver si usted ora por mí, para ver si mi abuela se encarna en mí, para que usted le predique a ver si ella se salva. Yo dije: señora, ¿y eso que usted me está diciendo a mí? No, señora, eso no se hace. No, porque yo escuché, que yo vi un video. Digo: señora, eso no es así, porque la Biblia, eso no es lo que enseña. Entonces, fíjense como personas de poco conocimiento y poco entendimiento, cuando escuchan este tipo de mensajes heréticos, este tipo de palabras que son antibíblicas, entonces lo que traen confusión en las vidas de las personas. Entonces, Primera de Pedro 3:19 también tiene otra interpretación, y es donde se enseña de que realmente fue Noé que predicó a las personas de su época. Por eso la Biblia habla que Noé era pregonero de justicia. Déjenme ver si el texto bíblico, creo que lo tengo por aquí, para que los podáis ver. Ustedes saben que donde la Biblia habla y dice de que Noé es pregonero de justicia. Déjenme ver si veo el texto bíblico por aquí, para así compartirlo con ustedes. Este texto bíblico, donde habla que él era pregonero de justicia. Aleluya. A ver cuál es el texto bíblico que habla. A ver, aquí está. Segunda de Pedro 2:5. Y dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Fíjense aquí como habla de que Noé era pregonero de justicia. Algo que armoniza mucho con lo que dice Primera de Pedro 1:10, que Primera de Pedro 1:10 habla de que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Entonces, en el versículo 8, ¿qué dice? De que Cristo fue vivificado en el Espíritu. Entonces, enseña de que Cristo fue vivificado en el Espíritu. Esto implica que Cristo, en su muerte y resurrección, no fue a predicar a esa persona que desobedecieron en el tiempo de Noé. Entonces, aquí entra la parte donde muchas personas entonces creen de que realmente cuando se está hablando aquí
de que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, lo que se entiende es de que fue Noé que predicó a través del Espíritu de Cristo. Es decir, el Espíritu de Cristo estaba en él y él predicó. Porque por eso el mismo Pedro habla que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Es decir, que muchas veces cuando los profetas hablaron en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Mesías estaba en ellos. Y lo que ellos hablaban venía por el poder de Dios. Entonces, esto es lo que está. Y mucha gente entonces entiende de que fue que Noé le predicó a esas personas antes de morir. Entonces, cuando ya Pedro empieza a hablar de esta predicación, ya Pedro está hablando ya 2000 años después que ya estas personas ya están encarcelados. Entonces, por eso ya Pedro lo presenta, los que estaban encarcelados. Fue y predicó a los espíritus que estaban encarcelados. Entonces, esta persona que cree en esta teoría dice, no, es que él, cuando Noé le predicó, ellos fue en vida que Noé le predicó. Entonces, ahora cuando ya Pedro empieza a dar este mensaje, Pedro entonces ya entiende de que ellos están encarcelados, pero fue porque no obedecieron a la prédica que Noé le dio a ellos. Entonces, es decir, las dos teorías que más la gente toma es la teoría de los ángeles caídos y la teoría de que fue Noé que predicó por el Espíritu de Cristo, no Cristo. Pero todos los estudiosos ponen a un lado que fue a seres humanos por el motivo de que la Biblia no apoya una segunda oportunidad después de la muerte. Porque entonces, si nosotros apoyamos esa parte, es como que si estuviéramos apoyando en cierto sentido lo que tiene que ver el purgatorio o el limbo. Porque el purgatorio, ¿qué es lo que habla el purgatorio? Que la persona llega allí, es purificado de ciertos pecados y después luego es llevado al cielo. Entonces, son como parecidos lo que ciertas personas están haciendo en la liberación. Y lo fuerte de esto es la confusión que están trayendo en mucha gente. Entonces, ese tipo de personas que lo que están trayendo confusión a la gente, donde le están diciendo a usted que después de muerto usted tiene una segunda oportunidad, usted tiene que tener cuidado, hermano. Tiene que tener mucho cuidado, porque yo entiendo que hay veces que hay personas que mueren antes de tiempo, como he explicado en otros videos, y pueden quedarse atrapados en el plano bajo astral. Pero estas personas que se quedan atrapados en el plano bajo astral, para ellos no hay salvación. Ningún cristiano se queda atrapado en el plano bajo astral. Entonces, estas son personas que se quedan atrapados en el plano bajo astral y son las armas que usan muchas veces los brujos de alto nivel, los bokor, para hacer ciertas brujerías. Pero estas almas atrapadas en ese plano bajo astral, si está herida a un ser humano, aunque ella te diga a ti de que ella sí quiere aceptar a Cristo, eso no implica, o te diga sí acepté a Cristo, porque tú le estás haciendo la pregunta que si quiere a Cristo. Pero cualquier hermano, hasta yo, Dios me libre, que yo esté atrapado en el plano bajo astral,
un plano que es totalmente oscuridad, un plano que es de dolor, un plano que es de tristeza, en el sentido de la soledad, de lo que se encuentra en ese plano, y que aparezca alguien que yo esté herido a un cuerpo y me diga, ¿a mí quiere a Cristo? Claro que voy a decir que sí. Ahora, el problema es que ese sí no hace ningún efecto en el mundo espiritual, porque ya la palabra de Dios tiene unas reglas. Que en vida, usted estando aquí en la tierra, usted tenía que aceptar a Cristo. Entonces, cuando viene alguien y te presenta a ti esta doctrina herética, esta doctrina demoníaca, entonces muchas veces tú empiezas a creer en eso porque te conviene. Pues yo tengo un primo, tengo un hermano, tengo un hijo que murió, y a mí me gustaría de que me le prediquen la palabra de Dios, como hacía Juan Texel. Juan Texel era alguien que trabajaba para la iglesia tradicional en la época de la Reforma, alguien que vendía la bula papal, que tenía que ver con el asunto de sacar las armas del purgatorio y mandarla al cielo. Entonces él te vendía una bula papal, tú la comprabas, y él te decía que inmediatamente ese dinero caiga en ese cofre, el alma de esa persona iba a salir del purgatorio para ir al cielo. Entonces es lo mismo que usted piensa de que porque ya se le ore a alguien y esa persona fácilmente diga que el alma de fulano de tal, porque ya se están haciendo invocaciones, ya usted está como los brujos, y que fulano de tal ahora se conecta aquí, que el brujo tal. Entonces todo esto trae problemas demoníacos, y miren ya hasta donde ha llegado esto, ya de predicarle a alguien que murió. Entonces tú creer y venderle a la gente de que está salvo. Entonces es un problema grave. Por eso el que ministra liberación debe de tener discernimiento espiritual para poder discernir, para poder detectar realmente cuándo son los demonios que están trabajando ahí, o cuando se trata realmente quizás de un cadáver astral. Entonces mucha gente en este tiempo están siendo engañados, porque mira ya hasta dónde han caído. ¿Dónde han caído? De ver que una persona después de muerta puede tener la oportunidad de salvarse. Entonces, pueblo de Dios, despierte. Ese tipo de gente a veces no es bueno seguir, porque lo que están trayendo es confusión y puede traerle problemas a usted hasta con su misma salvación. Mire cómo esa señora me llamó a mí y me escribió que yo le ore a ella para ver si su abuelita se adhiere a ella. Es lo mismo que está diciendo la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? De que no consultéis a los muertos. Prácticamente esa doñita me quería entrar a mí prácticamente en eso, como si fuera una consulta a los muertos, para yo entonces predicarle a su abuela, para ver si ella se arrepiente, porque así fue que ella me dijo, porque ella vio un video. Entonces, al ella comentarme eso entonces me lleva entonces a yo tener que hacer este video que ustedes ahora mismo están mirando y escuchando. Y otra persona más también me había hablado de eso, con confusiones en su cabeza, porque les recuerdo, no todos los que estamos aquí hemos ido a un instituto bíblico, no todos los que hemos estado aquí hemos ido a una universidad de teología, no todos. Y usted sabe que las iglesias muy poco a veces se hablan estos tipos de temas. Entonces, por eso es bueno que la gente estudie la palabra de Dios. Y le voy a decir algo como siempre se lo he dicho. Las revelaciones de Dios nunca van a chocar con las escrituras. Nunca una revelación de Dios va a chocar con las escrituras. Ahora, cuando no es una revelación de Dios, choca por todas partes con las escrituras. Entonces esto tú no lo puedes ver como un conocimiento que viene de parte de Dios, de que a alguien que está muerto tú predicarle que él acepte a Cristo y tú entiendas de que está salvo. Cuando la Biblia en ninguna parte
en ninguna parte acepta una segunda oportunidad después de la muerte. Por eso, esa teoría de que se entienda que fue a seres humanos que se le predicó cuando estaban allí en aquel lugar, esa teoría ha sido descartada totalmente por el motivo de que choca con las escrituras en lo que tiene que ver la parte de una segunda oportunidad después que usted muere. Entonces, mis amados, le pido de que no olvide suscribirse, no olvide compartir este video compártalo, hermano, haga viral este video. De verdad se lo digo, porque mucha gente con poco conocimiento están siendo confundidos. Así que voy a orar por ti que está allí conectado. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, he aquí que yo te presento a cada una de las personas que están allí conectados, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, que tú hagas un rompimiento en las vidas de ellos, pero tú también abras su noema, tú abras su entendimiento, Padre, para ellos cada día más entender tu palabra, y tú pongas un discernimiento en las vidas de ellos para que ellos no puedan ser engañados en estos últimos tiempos. Tú dices en tu palabra que aún los escogidos iban a ser engañados. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que a cada uno de los que están ahí, Padre amado, tú siempre, Padre, ponga ese discernimiento en nosotros para no poder ser engañados en estos últimos tiempos, Padre amado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Padre amado, de una manera especial. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre amado. Así que, mis amados, Dios me le bendiga poderosamente y nos vamos a ver en una próxima entrega. Recuerda que la liberación es revelación.